Ok, bueno, el día de hoy vamos a ver la formulación de modelos matemáticos de programación lineal. Para eso tenemos un ejemplo muy sencillo que le hemos llamado la dieta de Pepe. La dieta de Pepe dice así: carne con papas es la comida favorita de Pepe. Por eso ha decidido hacer una dieta continua de estos dos alimentos en todas sus comidas. Pepe sabe que no es la dieta más sana y quiere asegurarse de que toma las cantidades adecuadas de estos dos alimentos. Pepe quiere determinar el número de porciones diarias de carne y papas que cumplirán los requerimientos de su tabla nutricional, además a un costo mínimo. Todo quiere Pepe. Para ello ha recabado la siguiente información. Carbohidratos: tiene 5 gramos contenidos en la carne y 15 gramos de carbohidratos en papas. Sin embargo, su requerimiento mínimo diario para Pepe es de 50 gramos. En cuanto a proteínas, la carne contiene 20 gramos de ellas y 5 papas. Su tabla nutricional dice que como mínimo debe de consumir 40 gramos diario, y hacemos lo mismo para grasas. Grasas, sin embargo, contiene 15 gramos en la carne y 2 gramos en papas, y su requerimiento diario según la tabla nutricional de Pepe es un máximo de 60 gramos. Además de que debemos de determinar que la información que requiere Pepe para que sea a un costo mínimo es que determinar cuál es el costo de cada porción de carne y cada porción de papas. Entonces, con esta información podemos hacer un modelo. El modelo matemático de programación lineal tiene una estructura llamada o que inicia con las variables de decisión. Las variables de decisión son aquellas cantidades que no están determinadas y que queremos determinar. Para el ejemplo de Pepe lo que quiere es consumir carne y papas todos los días, pero como lo dice el problema, él no sabe cuánto consumir de cada uno de los alimentos de manera que no viole la tabla nutricional. Entonces, esas variables de decisión van a tomar las cantidades correctas a la hora de solucionar el problema. Sin embargo, ahorita nada más vamos a modelar, es decir, vamos a pasar de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. Nosotros notamos en el ejercicio, en el ejemplo, que hay 2 variables de decisión. ¿Por qué? Porque dice Pepe quiere determinar el número de porciones diarias de carne y papas que cumplirán con los requerimientos de su tabla nutricional. Entonces, sabemos qué es lo que quiere Pepe: consumir carne y papas, pero lo que no sabemos es en qué proporciones, de manera que no viole esa tabla nutricional. Entonces, nosotros vamos a determinar que vamos a tener 2 variables, x1 y x subíndice 2, y entonces la unidad de medida es muy importante. A x1 le vamos a llamar el número de porciones, porque esa es la unidad de medida, de carne a comprar. Y la variable x nos va a tomar el valor de el número de porciones de papas a comprar. Eso es lo que vamos a determinar en esta solución del problema, que tenemos que pasar al lenguaje algebraico. Después que hemos definido el número de variables de decisión, vamos a pasar al siguiente nivel de estructura del modelo matemático, que sería definir la función objetivo. Para que nosotros podamos definir la función objetivo, necesitamos saber
¿cuál es el requerimiento? Sabemos que Pepe quiere consumir carne y papas, pero hay un requerimiento más de él, además a un costo mínimo. Cuando nosotros hablamos de costos, de distancias, de tiempos, regularmente vamos a tratar de minimizar esas distancias, esos tiempos, esos costos, esos gastos. Entonces, para este ejemplo, nosotros tenemos que minimizar. ¿Qué es lo que vamos a minimizar? Vamos a minimizar una función objetivo, que es a la que queremos llegar, es decir, a minimizar el costo de comprar cierta cantidad de porciones de carne a 4 pesos por porción, más cierta cantidad de porciones de papas a 2 pesos por porción. Eso es lo que queremos maximizar, esa cantidad la queremos maximizar, es decir, vamos a darle un valor de z a la función y vamos a decir que por cada porción de carne que Pepe compre, la vamos a multiplicar por 4, que es el valor de la porción, y vamos a sumar 2 pesos multiplicados por cada porción de papas que Pepe compre. Las estamos colocando como variables porque aún no sabemos cuál es la cantidad. Este resultado nos tiene que dar dinero, pero es el menor gasto que Pepe va a hacer por satisfacer sus requerimientos, es decir, comer carne y papas todos los días en todas sus comidas. ¿Cómo podemos saber que este resultado va a ser dinero? Es realmente sencillo. Nosotros vamos a tomar este valor de 4x1 y vamos a comprobar que el resultado de este tiene que ser dinero. Yo lo voy a llevar a unidades. 4 está representando el dinero por porción de carne que Pepe compra. Este dinero está multiplicando a x1. x1 en el lenguaje común es el número de porciones de carne a comprar. Entonces le voy a colocar aquí que ese número de porciones de carne, y esto tiene que ser dinero. Si nosotros cancelamos el denominador con el numerador de este lado, porque tienen la misma unidad de medida, entonces lo único que nos va a quedar es dinero igual a dinero. Esa es una de las formas que tenemos para comprobar que la función objetivo está bien expresada en términos matemáticos. Otra forma de determinar que nuestra función objetivo está bien formulada es saber cuánta información tenemos respecto de costos, que en este caso son 2 datos, 4 para carne y 2 para papas, y relacionarlos o multiplicarlos por el número de variables que tengamos. Es decir, si 4 se refiere al costo de una porción de carne, entonces yo lo voy a multiplicar por el número de porciones que yo deba comprar a la hora de solucionar el modelo. Para papas lo voy a multiplicar por 2, a 2 lo voy a multiplicar por x2, que sería el número de porciones de papas a comprar. Y ese resultado tiene que ser además mínimo. No tiene que ser cualquier resultado, tiene que ser el menor, pero que satisfaga los requerimientos nutricionales que nos está solicitando la tabla de Pepe. Una vez que hemos determinado que la función objetivo está debidamente formulada, vamos a pasar con el número 3, que sería el definir
restricciones. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que nosotros tenemos un problema donde queremos satisfacer una necesidad, pero nuestros recursos son escasos. Para este problema en específico, Pepe tiene unas limitantes. Pepe debe de consumir mínimo 50 gramos de carbohidratos diario y mínimo 40 gramos de proteínas diario. Es un límite inferior. Sin embargo, para el ingrediente de grasas, Pepe tiene un límite superior, es decir, no puede consumir tantas grasas como él quiera. Lo que va a hacer es consumir máximo 60 gramos de grasas que están contenidas en la carne y en las papas. Entonces, esos son nuestros límites. Por lo tanto, tenemos que llevarlos a restricciones. Nos están restringiendo alcanzar el objetivo de minimizar el costo de la carne y de las papas. Entonces hay que declararlas para que el modelo matemático esté restringido, es decir, su función objetivo esté restringida. ¿Cómo se declaran estas restricciones? Voy a decir que por cada porción de papas, es decir, X1, el requerimiento o la tabla nutricional nos pide 5 gramos de carbohidratos contenidos en la carne y le voy a sumar 15 gramos de carbohidratos por cada porción de papas. Esto sumado tiene que ser como mínimo, es decir, mayor o por lo menos igual a 50 gramos que la tabla nutricional nos solicita. Tenemos que asegurar que esta restricción esté correcta y que al final, si nosotros estamos hablando de gramos, pues que efectivamente tengamos bien determinada la restricción y del lado izquierdo también tengamos gramos. De la misma manera como lo hicimos con la función objetivo, debemos de determinar si nuestra restricción está bien declarada. Este 5 nos representa gramos de carbohidratos por porción de carne. Y X1 nos indica porciones de carne. Y esto nos debe de dar como resultado un número mayor o al menos igual a 50 gramos. Entonces aquí vamos a obtener gramos. Si nosotros observamos, aquí tenemos en el denominador porción de carne y acá en el numerador de la otra expresión tenemos porciones de carne. Por lo tanto vamos a tener gramos de carbohidratos, o nos queda gramos de carbohidratos, tiene que ser mayor o igual a gramos de carbohidratos. Con esto, lo que estamos haciendo no es necesario verificarlo para el siguiente término, porque se hace exactamente igual, porque solamente estamos considerando aquella información referida a carbohidratos. Entonces, nuestra siguiente restricción, que es referida a proteínas, quedaría de la siguiente manera: 20 gramos de proteínas contenidas en cada porción de carne, más 5 gramos de proteínas contenidas en cada porción de papas, debe de ser mayor o igual a 40 gramos requeridas por la tabla nutricional. Posteriormente tenemos el ingrediente de grasas, donde nos dice 15 gramos de grasas contenidas en cada porción de carne, más 2 gramos de grasa contenida en cada porción de papas,
Al revés, ahora tiene que ser como máximo 60 gramos. Es decir, Pepe no puede consumir más de 60 gramos de papas. Estas restricciones se tienen que definir pues, por el tipo de información que tenemos. Sin embargo, nos hace falta 2 restricciones que van a estar contenidas siempre en nuestros modelos matemáticos de programación lineal, que son las restricciones de no negatividad. Por último, tendríamos restricciones de no negatividad. Estas restricciones son necesarias para cualquier modelo matemático de programación lineal, porque, por una razón, si nosotros dejamos sin estas restricciones el modelo matemático, los valores de x1 y x2 pueden resultarnos negativos. Entonces, en la vida real no es posible comprar menos 2 porciones de carne o menos 5 porciones de papas. Entonces, tenemos que restringir a nuestro modelo matemático para que siempre nos dé valores reales, es decir, cuando menos 0 y al infinito, pero todo en positivo, para que pues tenga congruencia. No podemos pedir en la carnicería menos 2 kilos de carne, eso es imposible. Entonces tenemos que decir que nuestra x1 debe de ser mayor o igual a 0, nunca negativa, y que nuestra x2 debe ser mayor o igual a 0, también nunca negativo. De esta manera queda formulado el problema que tiene Pepe. El siguiente paso sería solucionar el modelo matemático con alguno de los métodos convenientes.